Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan cada vez que los convocamos para este webinar de educación ambiental del Ministerio de Educación. El día de ayer hemos tenido una jornada muy interesante donde hemos podido conocer a las experiencias educativas con mayores logros a nivel nacional durante el 2024 y fue una jornada justamente en el marco del Día Mundial del Ambiente. Hoy estamos acá reunidos nuevamente, pero en este caso para irnos preparando a lo que es la celebración del Día Mundial de los Océanos. Por eso es que este webinar del día de hoy está titulado Tiburones y rayas a la vista, escuelas por el mar, ¿no? Porque sabemos que en este Día Mundial de los Océanos que se celebra el 8 de junio, no es solo un día de concienciación, sino un llamado a la acción, ¿no? Es un día para recordar y tener en cuenta que es importante y crucial el proteger nuestros océanos y la vida marina. Estos océanos cubren el 70% de la superficie del planeta y desempeñan un papel vital para el sostenimiento de la vida, pues es uno de los grandes pulmones que nos proporciona oxígeno hasta alimentar a miles de millones de personas a nivel mundial y alberga el 80% de la biodiversidad mundial. Por eso que estos elementos son relevantes y hoy justamente contamos con la participación de dos ponentes. Aimee Leslie, que es directora de conservación del programa de WWF Perú, y a Luz Rosario Inca, quien es especialista pedagógica de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación, y quienes nos harán algunas reflexiones sobre cuáles son esas acciones que podríamos tener frente a la sobrepesca, la cultura incidental, la contaminación y la biodiversidad marina, justamente para generar esos aprendizajes y a partir de esa reflexión del día de hoy podamos hacer un llamado a la acción desde el aula, ¿sí? Entonces, antes de poder darle pase a nuestras invitadas, quisiera recordarles a todos los que nos acompañan en esta transmisión que en el chat de la transmisión ustedes encontrarán un enlace para su registro de asistencia. Recuerden que al terminar de llenar su registro de asistencia, contarán con un enlace el cual les permitirá descargar la presentación de nuestros ponentes del día de hoy. Asimismo, señalarle que si nos estás acompañando desde un dispositivo móvil, es importante que guardes este enlace para que cuando acabe la transmisión puedas descargarla, porque si no, lo haces en ese momento, te va a llevar a otra pestaña y no vas a poder continuar con la transmisión. Los que están en una computadora o en una laptop, sin ningún problema pueden ir llenando el registro de asistencia y podrán acceder a esta transmisión. ¿Sí? Bien, entonces, como le comentaba, el día de hoy vamos a tener dos grandes bloques. Uno, referido a la protección de la vida marina y los océanos, con la participación de Aimee Leslie, quien nos hablará sobre la importancia de la conservación de las especies marinas como tiburones y rayas, y las orientaciones para la conservación y uso sostenible de nuestros océanos y de la vida marina. Luego de ello tendremos la intervención de Luz Rosario Inga, que nos hablará sobre las acciones pedagógicas para enseñar y aprender sobre los océanos y la vida marina a través de Escuelas por el Mar. Recuerden también que en el chat pueden ustedes ir registrando sus consultas a los ponentes para que cuando lleguemos en el momento de las consultas, ellos nos puedan responder esas inquietudes y los alcances que requeramos. Bien, entonces vamos a dar inicio a este webinar titulado Tiburones y rayas a la vista, escuelas por el mar. Para ello voy a invitar a Aimee Leslie, directora de conservación de WWF, para que nos pueda dar su presentación. Adelante, Leslie. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y sobre todo compartir un tema que me apasiona profundamente, que es cómo desde la educación podemos proteger a nuestros océanos y a los increíbles animales que habitan en ellos, como los tiburones y las rayas. Gracias primero al Ministerio de Educación por esta alianza con WWF Perú, que nos permite llevar el conocimiento y la acción ambiental al corazón de nuestras escuelas. Empecemos hablando de por qué los tiburones y las rayas. Ahí quiero pasar en realidad primero a contarles, antes de hablar de estas bellas especies, sobre quiénes somos nosotros como WWF. Entonces, WWF es una organización de conservación global que nació en 1961 y hoy tiene presencia en más de 100 países
y una membresía de alrededor de 5 millones de personas en el mundo entero. Con eso, para hablarles un poco del trabajo que hacemos, pasemos al siguiente, porfa. Nuestra misión como organización es detener la degradación del ambiente natural de nuestro planeta y construir un futuro en el que la humanidad viva en armonía con la naturaleza. En el mapa en la pantalla, lo que pueden ver son nuestros paisajes prioritarios en Perú, que son la Amazonía, donde trabajamos en la Amazonía Norte, Amazonía Sur y todo el Pacífico, el área marina costera nacional. Siguiente, porfa. Entonces, con ese contexto, y ahí con gusto les puedo responder cualquier pregunta que tengan también respecto a nuestro trabajo luego de las presentaciones. Hablemos, ¿por qué estamos aquí hoy para hablar de los tiburones y las rayas? Los tiburones y las rayas cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema marino. Son especies que regulan poblaciones y mantienen la salud del océano, muchas veces actuando como depredadores medios o tope. Sin embargo, están en peligro. En Perú, más del 50% de estas especies están amenazadas y desde 1970 sus poblaciones han disminuido en un 71% a nivel global. Y lo más preocupante es que muchas veces se consumen, las consumimos y las comemos sin saber lo que estamos haciendo, porque a veces no sabemos que estamos consumiendo un tiburón o una raya. Por ejemplo, el famoso toyo es una especie de tiburón. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde WWF y el Ministerio de Educación? Bueno, lo primero es informar. Creamos una guía educativa adaptada para docentes con información clara, científica y visual sobre las especies, sus amenazas y su rol en el ecosistema. Esta guía incluye infografías y actividades listas para aplicar en el aula. Así también como WWF trabajamos en el tema relacionado a la alimentación. Eso quiere decir en sensibilizar sobre el consumo de especies vulnerables como el toyo y la raya guitarra. Y en la guía ofrecemos herramientas para enseñar sobre pesca responsable y cómo identificar nombres que a veces no nos dejan saber lo que realmente estamos consumiendo. Además, trabajamos en turismo, promoviendo el turismo responsable, especialmente en zonas como Tumbes, donde se puede avistar al tiburón ballena. Enseñamos sobre prácticas responsables de turismo y cómo detectar señales de estrés como el banking en estos animales. Ahora, quiero detenerme en un grupo de especies que muchas veces pasa desapercibido, pero que cumple un rol clave en nuestros ecosistemas marinos, que son justamente las rayas y los peces guitarra. En el Perú tenemos al menos 37 especies de rayas y una de las más conocidas, lamentablemente por su consumo frecuente, es la raya guitarra o guitarra común, cuyo nombre científico es Pseudobatos planiceps. No es para entrar en tecnicismos, pero como ven en el slide que tenemos en la pantalla, es importante conocer a las especies que habitan nuestro mar y que muchas veces terminan en nuestro plato para no tener un impacto negativo en el ecosistema marino sin saberlo. Esta especie, la de la raya guitarra, ha sufrido una reducción de casi el 40% de su población en los últimos 15 años. La razón es la sobrepesca para abastecer el mercado local, ya que es muy utilizada en ceviches, en guisos o frituras. Lo preocupante es que no existen medidas específicas para su conservación. Por eso es fundamental que eduquemos sobre su vulnerabilidad y promovamos decisiones informadas en nuestra alimentación. Siempre es bueno preguntar qué es lo que estamos comiendo y de dónde viene. Desde el punto de vista ecológico, muchas rayas y peces guitarra cumplen la función de bioperturbadores. Esto lo que quiere decir es que al moverse por los fondos arenosos en busca de alimento, remueven los sedimentos y liberan nutrientes que benefician a muchas otras especies. Además, crean microhábitats que son aprovechados por organismos más pequeños. En otras palabras, no solo son especies hermosas y únicas, sino que también son ingenieras del ecosistema marino. Ahora, estas especies tienen una biología que las hace muy vulnerables. Crecen lentamente,
tienen pocas crías y tardan en madurar, lo cual quiere decir que la recuperación de una población que ha sido sobreexplotada es lenta y difícil. Esto significa que si se pescan en exceso, sus poblaciones no se van a recuperar fácilmente. Por eso, desde WWF y el Ministerio de Educación, estamos impulsando que las y los docentes conozcan estas especies, comprendan su rol y trabajen con sus estudiantes en acciones para su conservación. No solo se trata de enseñar sobre nombres científicos, sino de construir una relación de respeto con la biodiversidad marina. Y eso empieza por visibilizar especies como las rayas y los peces guitarra que han estado mucho tiempo invisibles. Ahora hablemos de algo que muchas personas no saben, que es justamente que cuando comemos toyo, en realidad estamos comiendo tiburón. En Perú se comercializa con diferentes nombres: toyo de leche, toyo azul, toyo gato, creceta, pero detrás de estos nombres genéricos están especies como el tiburón martillo, que está en peligro crítico de extinción a nivel global. Se estima que 3 de cada 4 peruanos consumen tiburón sin saberlo. Esto sucede porque no existe un etiquetado claro y porque durante mucho tiempo se ha normalizado su consumo. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que los tiburones crecen lentamente, al igual que las rayas. Tienen pocas crías y tardan muchos años en alcanzar la madurez reproductiva. Esto hace que sean extremadamente vulnerables a la pesca. Cuando consumimos toyo sin informarnos, estamos contribuyendo sin querer a la disminución de estas especies clave para el equilibrio del ecosistema marino. Por eso, una de las acciones más poderosas que podemos tomar como ciudadanos es informarnos sobre lo que comemos, elegir pescado fresco, respetar las vedas, preguntar en el mercado de dónde viene lo que estamos comprando y evitar especies amenazadas como el toyo. Y esto es algo que también podemos trabajar con nuestras y nuestros estudiantes, que entiendan que nuestras decisiones en el plato tienen un impacto en el mar. Desde la escuela y desde la casa podemos formar una nueva generación de consumidores responsables, conscientes y comprometidos con la conservación. Además del consumo, hay otra actividad humana que puede poner en riesgo a los tiburones y las rayas si no se maneja de forma adecuada, que es el turismo. En Perú, especialmente en la zona de Tumbes, tenemos el privilegio de contar con un ecosistema único donde se puede avistar especies como delfines, tortugas, rayas y también al majestuoso tiburón ballena. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo porque los tiburones son peces. Puede medir hasta 12 metros, pero a pesar de su tamaño, es completamente inofensivo. Se alimenta de plancton y pequeños organismos marinos. Cada año llegan a nuestras aguas para alimentarse, reproducirse o dar a luz a sus crías. Pero este momento tan especial puede convertirse en una amenaza si el turismo no se realiza de manera responsable. Por ejemplo, muchas personas no saben que acercarse demasiado, nadar encima o seguirlos con embarcaciones puede generarles un alto nivel de estrés que afecte su comportamiento, teniendo implicaciones para su alimentación y su reproducción. Una señal clara de que un tiburón ballena está estresado es cuando se aleja mostrando su lomo. Justamente a eso es lo que se le llama banking, que es su manera de decirnos necesito espacio y tenemos que respetarlo. Por eso es fundamental promover un turismo responsable, con guías capacitados, distancias seguras y sin tocar ni alimentar a los animales. Desde la escuela podemos enseñar esto a través de actividades, videos y charlas. Que niñas y niños crezcan entendiendo que observar la naturaleza también es un acto de respeto. Así es que podemos disfrutar de estas experiencias únicas sin dañar a los seres vivos que hacen de nuestros océanos un lugar maravilloso. Entonces, ¿cómo lo llevamos a las escuelas? Primero que nada, la guía de tiburones y rayas a la vista es una herramienta práctica que se puede integrar fácilmente en las aulas, desde inicial hasta secundaria. En el aula se puede analizar el uso de plásticos de un solo uso en el recreo, se puede investigar qué especies se consumen en el comedor escolar, se pueden hacer campañas como loncheras libres de plásticos, por ejemplo. En la comunidad
se pueden realizar encuestas sobre el conocimiento que tienen las familias sobre estas especies, coordinar con los gobiernos locales para mejorar la gestión de los residuos, sensibilizar sobre el consumo de especies vulnerables. ¿Y por qué es importante el tema de los residuos cuando estamos hablando de tiburones y rayas? Porque muchas veces nuestros plásticos y residuos terminan en el mar y terminan afectando a estas especies, donde se ha comprobado que los microplásticos entran a sus organismos y como muchas veces nosotros mismos consumimos estas especies, los microplásticos terminan en nuestros cuerpos también. La idea es que el aprendizaje, por ende, sea vivencial, cercano y transformador con los estudiantes y que las y los docentes se sientan acompañados en este proceso. Ya para cerrar, quiero decir que en WWF creemos que educar es uno de los actos de conservación más poderosos. Cada niña o niño que entiende por qué no debe consumir toyo, por ejemplo, o que se maravilla al ver un tiburón ballena, puede ser un defensor del océano. Por eso, les invito a usar esta guía, a sumarse a las campañas de educación ambiental y sobre todo a seguir formando generaciones que vivan en armonía con la naturaleza. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas al final de la transmisión. Gracias, Aime. Bien, vamos a continuar esta transmisión recordándoles y que en el chat ustedes nos pueden hacer llegar, así como está haciendo llegar sus saludos el maestro Santos Sumarán desde Santiago de Chuco, La Libertad, y Delsa Karina desde Arequipa. Ahí también ustedes pueden hacernos llegar las consultas para que Aime nos pueda aclarar algunos aspectos que quisiéramos tener en cuenta. Al mismo tiempo, hacer un saludo a las instituciones educativas que nos acompañan el día de hoy, el Gran Mariscal Andrés Cáceres, Vicente Úrsula de Sensi, la Cuna de la Libertad de América, el 2032, el 586 El Dorado, la institución educativa 8175 Sagrado Corazón de Jesús, la institución educativa Cristo Libertador, institución educativa Semillitas del Saber, ahí están los estudiantes de inicial que nos acompañan el día de hoy, institución educativa Santa Isabel y la UGEL Casma, que se ha conectado a esta transmisión y que está haciendo la retransmisión a través de sus redes sociales. Entonces, bien, como dice Aime, hay que estar atento a lo que consumimos día al día y que no nos den gato por liebre al momento de estar consumiendo el famoso toyo, y nos están dando un tiburón o uno de los 4 tipos de tiburones que se comercializa bajo ese nombre. Bien, Aime también nos había hablado que hay unas formas de ir trabajando esta promoción desde las escuelas, haciéndose algunos proyectos o algunas actividades de extensión con la comunidad que nos permiten desarrollar algunas competencias. Y justamente en este bloque vamos a tener la participación de Luz Inga, quien nos va a comentar de cómo es que promover estas prácticas de consumo responsable o el ampliar nuestros conocimientos sobre estas especies marinas pueden ayudar a que aprendamos y enseñemos más sobre los océanos y la vida marina desde el desarrollo y la implementación del currículo nacional. Entonces, vamos a pedirle a Luz Rosario Inca, especialista pedagógica en la Dirección de Educación Primaria, que nos pueda compartir sus orientaciones para el trabajo en el aula desde la guía de tiburones y rayas. Adelante, Luz, bienvenida. Buenas tardes con todos. Gracias, Manuel, por el pase. Muy interesante, como has mencionado, la presentación de Aime. Y como indica, ¿no? Ahora vamos a comentar y reforzar esto que ella venía mencionando acerca de qué podemos o cómo también podemos trabajarlo en las escuelas, en los diferentes niveles. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Me avisan, por favor? ¿Me confirman si ya lo pueden visualizar? Sí, Luz, sí. Ok, entonces vamos a ver esas orientaciones pedagógicas para poder enseñar, para poder aprender sobre el océano y la vida marina. Como ya ha mencionado Aime y ha podido mostrar, de manera conjunta se ha trabajado esta guía para docentes, que busca, ¿no?, que los docentes puedan conocer más. O sea, es muy importante que los docentes tengan una información
eficaz, que sea fidedigna también, sobre esas especies, que conozcan la importancia en los ecosistemas marinos y sobre todo la relevancia de la conservación, para que a partir de esto ellos puedan proponer, planificar diferentes acciones para que los estudiantes puedan desarrollar esos aprendizajes y lo que se busca, ¿no? Esta conciencia crítica, esa toma de decisiones, donde ellos van a poder accionar. Para que el docente pueda hacer esto, también es sumamente importante, aparte de tener la información, la fuente del conocimiento para poder encontrar y trabajar con los estudiantes, es sumamente importante que todos los docentes conozcamos a fondo lo que es el currículo, los programas curriculares, porque para poder proponer estos aprendizajes a los estudiantes, tengo que conocer y comprender esas competencias que yo voy a esperar que mis estudiantes puedan desarrollar. También tengo que conocer y comprender cuáles son esas características, ¿no? La edad de mis estudiantes, cuáles son esas necesidades que tienen del entorno más próximo, de un contexto nacional, internacional, cuáles son sus intereses, ¿no? Y lo más cercano a ellos, el contexto. También es sumamente importante dentro de este conocer nuestro currículo nacional el tener claro nuestro perfil de egreso, ¿no? Ya que hay todo un camino que se viene desarrollando y es lo que esperamos que esos estudiantes desarrollen a lo largo de toda su educación. Entonces, aquí hemos resaltado dos de estos aprendizajes que se espera que el estudiante desarrolle, y uno de ellos tiene que ver con la práctica de una vida activa, de una vida saludable, que busca su bienestar, que le permite también cuidar su cuerpo, ser respetuoso con diferentes prácticas, promover las actividades físicas cotidianas que tienen que ver con su salud, con el cuidado de manera integral de su cuerpo, ¿no? Y esto también relacionado a un entorno saludable. Otro de los perfiles que también estamos resaltando aquí, que es importante tenerlo, es cuando el estudiante va a indagar, va a comprender el mundo natural, el mundo artificial, utilizando conocimientos científicos, quiere decir buscando esta información en diferentes fuentes, también ya sea en diferentes medios, ¿no? Con expertos, fuentes de internet, fuentes de textos escritos. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones para la mejora de una calidad de vida, para el cuidado de su naturaleza y el cuidado propio. Entonces vamos a tener en cuenta que todos estos aprendizajes que esperamos desarrollar en el estudiante están enmarcados en nuestro currículo nacional y en esta búsqueda de estos aprendizajes que enmarcan nuestro perfil de egreso. Ahora, ¿qué competencias son las que podemos desarrollar? ¿No? Esa es una pregunta que siempre los docentes nos hacemos. Generalmente me quedo con las competencias de ciencia, si trabajo en temas relacionados con océanos, con seres vivos. ¿Qué competencias yo puedo relacionar? Lo que buscamos es que se desarrollen las diferentes competencias. ¿Cómo las voy a seleccionar? Las voy a seleccionar a partir de este conocimiento que al inicio mencioné, ¿no? ¿Qué es lo que espero que ellos aprendan? Tengo diferentes competencias con que yo podría proponer diferentes proyectos de aprendizaje, situaciones de aprendizaje para que el estudiante pueda movilizar diferentes saberes y construir nuevos de esos aprendizajes. Aquí les mostró algunas de las competencias que podríamos desarrollar. No necesariamente todas van en un proyecto, es según el propósito que yo me he planteado, puedo coger 2, 3, hacer que entre ellas mismas se puedan acompañar y movilizar. Ahora, en este material que les ha presentado AIME, que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación, podemos ver algunos datos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de acciones para su conservación, cómo son esos hábitos alimenticios, ¿no? Para poder trabajar y conocer más allá cómo nuestro consumo, así como ha mencionado AIME, que estamos consumiendo, muchas veces por desconocimiento consumimos estos productos
que no deberían estar en nuestros platos cotidianos en casa. Entonces, aquí en esta guía nos dan esta información, pero esta información no va a bastar para que los estudiantes puedan tomar decisiones, porque lo que necesitamos es desarrollar un pensamiento crítico, que el estudiante conozca, que el estudiante tome una decisión y asuma responsablemente nuevas acciones, ¿no? Ya sea de consumo, ya sea de prácticas en favor del medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esta información sea interiorizada por los estudiantes y a partir de eso se construyan estas nuevas prácticas o se refuercen prácticas que vienen desarrollando? Eh, Vamos a poder ver, les voy a presentar aquí una estrategia que de repente sí la conoce, pero que podríamos impulsar. Esta estrategia, por ejemplo, que es muy importante, es la de liberación de asuntos públicos. ¿Por qué una deliberación de asuntos públicos? Porque vemos que este consumo de alimentos que no son adecuados y que a la larga están perjudicando a una especie, esa forma de hacer turismo que Aimé también recomendaba, son acciones que no afectan a una persona, sino afectan a una comunidad en general. Entonces, por eso estamos denominando que este problema o esta problemática detectada es un asunto público, porque son necesidades que afectan a una comunidad o un grupo grande. Ahora, cuando hablamos de una deliberación, también estamos hablando de que no es solamente ponernos de acuerdo en algo, ¿no? 2, 3 ideas y nos ponemos de acuerdo. No, cuando hablamos de deliberación, hablamos de un proceso más que implica mayores acciones, más trabajo, donde los estudiantes eligen una acción, pero en base a que ésta ha sido sustentada, ¿no? A que se está tomando en cuenta porque no solamente es la idea más votada o la acción más común o la que me gusta más, no, es la que se elige y que todos asumen un acuerdo porque tiene mayor sustento, porque ha sido investigada y porque me plantea acciones que yo entiendo que van a contribuir a disminuir esta problemática que he podido identificar. Entonces, ¿qué implica esto de la liberación de asuntos públicos, no? Primero, implica la identificación del problema. ¿Cómo yo como docente voy a hacer que mi estudiante identifique esta situación? Porque tampoco no es decirle, miren, vamos a hacer esto, ¿no? Es cómo los motivo y los voy involucrando en esas acciones. Dependiendo de la edad del estudiante, yo puedo plantear acciones. Aquí tengo algunas preguntas sugeridas, como que por qué consideras que esta situación es un problema, a quién estaría afectando o a quiénes estaría afectando, por qué sucede, por qué crees que sucede eso, quiénes son responsables de que esto suceda y que siga el problema estando emergente, ¿no? ¿Crees que debemos solucionar este problema? ¿Por qué deberíamos solucionarlo? Entonces, a partir de estas preguntas, el estudiante va a ir reflexionando en la identificación de este problema y asumirlo, que es algo en el cual el estudiante va a tener que actuar. Luego de ello es definir este asunto como un asunto público, ¿no? Y aquí también son asuntos personales, son asuntos públicos, porque afecta a una persona, afecta a una comunidad, afecta a un país, afecta de manera global. ¿Cómo es esto que está sucediendo? ¿Qué tanto afecta? ¿Cómo se pueden considerar que es un problema? ¿Cuándo, perdón, se puede considerar que es un problema o un asunto público, ¿no? Entonces, esto también tendríamos o podríamos conversarlo con los estudiantes. ¿Qué más? Tendríamos el siguiente paso cuando ya hemos definido este problema, hemos definido que es un asunto público y nos motiva a involucrarnos para darle una solución. Nos tocaría seguir con el siguiente paso, que es investigar. Obtener información de diversas fuentes. Esta variedad de fuentes va a depender también del grupo de estudiantes, si es inicial, primaria, secundaria, de los diferentes niveles también que ellos van trabajando.
Algunas preguntas que también me he planteado que nos podrían ayudar a esta etapa es por qué sucede este problema, cómo nos afecta, qué dice la población afectada, ¿no? No solamente me estoy quedando en fuentes que yo puedo leer, sino que también puedo ir e investigar, buscar información en mi familia, en personas externas, ¿no? A las autoridades, ¿qué dicen las autoridades frente a esta situación? Si está afectando directamente mi entorno cercano, ¿no? ¿Qué dicen los expertos referente a este tema? ¿No? ¿En qué lugares sucede algo parecido? Eso es importante porque me ayuda a mirar que no solamente es en algo cercano que me afecte a mí, sino mirarlo de manera más amplia, ¿no? ¿Qué han hecho esas personas al respecto? De repente hay otras iniciativas, otras acciones, prácticas que han venido desarrollando y que genera ideas para yo construir también una de ellas, ¿no? ¿Este asunto público tiene relación con algún derecho? ¿Se vulnera algún derecho? ¿Con cuál? Es algo que también los niños para dar respuesta van a tener que investigar, buscar esa información y reconocer que atenta a un derecho de toda la población, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del equipo como tal, o sea, de los grupos de trabajo, para abordar este asunto público? La siguiente etapa sería asumir posiciones sustentadas con argumentos basados en información requerida o recogida. Esta parte es sumamente importante porque aquí es lo que refuerza lo que es la deliberación, ¿no? Asumir posiciones, pero estas posiciones tienen que ser argumentadas. Quiere decir que los estudiantes van a preparar opiniones, van a preparar propuestas, van a establecer y dar razones con un sustento para que los demás comprendan por qué está proponiendo esas acciones que pueden ayudar a solucionar o a mejorar este problema. Y se pueden apoyar en diferentes recursos. Uno de ellos puede ser un organizador visual, tarjetas, hacer resúmenes. Tienen diferentes formas de poder hacer y preparar esas opiniones. Luego, cuando se da este espacio de deliberación donde todos los grupos presentan las propuestas, llega el momento de que tomen acuerdos, ¿no? Respecto a una propuesta de acción que les lleve a un bien común, pero que todos lo vean que es viable, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Aquí también les propongo algunos criterios para poder analizar esas propuestas. La idea o esa opinión o esa propuesta que el grupo plantea es idónea porque favorece al bien común. Quiere decir que no es solamente para una persona, sino involucra a una población más grande. Y es viable, o sea, que se puede realizar, que los estudiantes, según la edad que tienen, pueden realizarla. Ahora, eso también puede ser reforzado por los padres de familia, por algunas asociaciones que también son parte de la escuela y que son aliados que refuerzan esas acciones, ¿no? Entonces, considerando todos estos elementos que la escuela tiene, que puede coger, que puede utilizar, es importante también esta selección de este acuerdo y de la práctica que ellos asuman realizar. Ahora, ¿qué otras ideas más? Lo que yo les he presentado es una estrategia, un proceso de deliberación de asuntos públicos, pero también les quiero dejar otras ideas de proyectos de aprendizaje que el docente puede realizar, recordando que estos proyectos de aprendizaje permiten movilizar esas diferentes competencias, permite también que el estudiante sea parte activa del aprendizaje, protagonista de esos aprendizajes y tome acciones, porque al accionar es significativo para él mismo y el aprendizaje se da con mayor facilidad porque no solamente lo ha escuchado, lo ha visto, sino lo está poniendo en práctica. Se está adueñando de esos aprendizajes, de esos procesos porque investiga, comparte, construye, propone. Entonces, vamos a presentarles algunas ideas más para trabajar diferentes proyectos de aprendizaje que ustedes ya podrían tomarlo dependiendo al interés de los estudiantes, dependiendo del entorno que están, ¿no? Dependiendo de las condiciones y los aliados que ustedes tienen para reforzar y trabajar estos proyectos en la escuela y en las aulas, ¿no? ¿Por qué están desapareciendo los tiburones y las rayas en nuestro mar?
¿no? Aquí es importante que los niños descubran, investiguen por qué está pasando esto, qué está pasando con los tiburones y las rayas, y puedan de repente como producto tener una campaña de sensibilización para la comunidad escolar. Ya dependerá también si lo extienden fuera de la comunidad escolar, involucran a otros actores más y también salen de la comunidad, ¿no? Otra pregunta que puede movilizar un proyecto sería, ¿qué pasaría si desaparecieran todos los tiburones del océano? ¿No? ¿Sabían que si no hay tiburones, otros animales en el mar también podrían desaparecer? Los niños aquí podrían construir infografías sobre la cadena alimenticia marina y darse cuenta por qué estos otros animales podrían desaparecer si no hay tiburones. Ya hemos visto que hay algunos que están en peligro crítico. Entonces, ¿qué podría pasar frente a esto? Al trabajar infografías, movilizo competencias también del área de comunicación. Podría terminar como producto en hacer carteles para difundir a otros lo que yo he investigado, ¿no? Lo que he aprendido, lo difundo también. Puede ser carteles, trípticos, diferentes productos que el niño podría seleccionar y que sea más cercano también como recurso y como a su entorno. ¿Qué comemos sin saberlo? Podría ser carne de tiburón, ¿no? En el mercado venden carne de toyo, pero es realmente de toyo. Podrían ir a los mercados para poder investigar, mirar, reconocer también si esto pasa, ¿no? Cuáles son esas características de toyo para que también luego lo puedan compartir con la familia. Y a partir de esto, como producto, es buscar sensibilizar sobre el consumo responsable, ¿no? Esta responsabilidad de poder asumir la compra o no de un producto, que no depende necesariamente del niño, pero por eso la importancia de involucrar a la familia dentro de estos proyectos que proponemos. ¿Cómo podemos proteger a los tiburones de las rayas desde nuestra escuela? Podría también generarme otra idea de proyecto. ¿Qué podríamos hacer desde la escuela o la comunidad? Esto teniendo en cuenta que no todas las escuelas están cercanos a las áreas marinas, ¿no? Al mar. Entonces, pero ¿afecta o no les afecta? ¿No? ¿Qué acciones de incidencia ambiental en la escuela y en la comunidad podría proponer que ya no solamente sea para poder comunicar lo que aprendí, sino para que otros también aprendan y puedan también cambiar esas prácticas? ¿Cómo nuestras decisiones afectan a la vida marina? ¿Podríamos estar rodeando los tiburones del mar desde nuestras acciones? Esta es una pregunta para que el niño se cuestione, ¿no? ¿Qué acciones afectan? Porque ahí de repente ahí me también conversaba eso de los plásticos. Y un niño podría pensar, si yo tiro o desecho de manera inadecuada una botella de plástico, aquí en una ciudad andina, por ejemplo, en el Cusco, no hay mar cercano, entonces no estoy afectando a la vida marina. Entonces, les genera que ellos busquen información y entiendan de que sí, que las acciones que tenemos, simples como no desechar adecuadamente una botella de plástico o usarlo de manera excesiva, genera esos problemas también. Ya hay menos compartido acerca de los microplásticos, ¿no? Cómo llegan al mar y qué son los daños que ocasionan. ¿Cuál es el recorrido de esa botella desde el lugar donde yo lo desecho? ¿Cómo podría llegar esto al mar? Entonces ellos podrían conocer y mostrar cuál es el impacto de sus acciones frente a esta vida marina. Podría ser con un reportaje audiovisual, con un mural escolar o con otros recursos. Son algunas ideas que les está proponiendo. Aquí algo muy bonito me gustó esto, porque también es importante y a veces se asume que solamente ese tema de vida marina, de los animales, lo puedo trabajar en el área de ciencia,
con las competencias de explica, de indaga. Pero sin embargo, aquí te proponemos otras ideas para poder también trabajar, desarrollar esta conciencia ambiental frente al cuidado de un entorno, de los animales, de los seres vivos, de los océanos, también movilizando competencias de comunicación, ¿no? ¿Cómo podríamos contar la historia de un tiburón para que todos quieran protegerlo? Si los tiburones pudieran hablar, ¿qué nos contarían ellos? A partir de esta pregunta y de recoger qué piensa el niño que podría contar esos tiburones, podrían construir historias ilustradas, podrían crear obras de teatro, ¿no? O manejarlo a través de los títeres, crear relatos para los podcasts. Es muy importante todo esto que puede generar este tipo de proyectos de aprendizaje. ¿Cómo ayudar a conservar la biodiversidad marina? Investigar sobre esas especies marinas en peligro de extinción, diseñar infografías con científicos y también presentarlos en ferias ambientales que la escuela anualmente tiene o en los días del logro, ¿no? Es muy importante siempre compartir y dar a conocer esto que uno aprende. ¿Cómo podemos prepararnos para cuidar el mar si vivimos lejos de él? ¿No? El seguimiento de la ruta del agua desde la comunidad hasta el mar, identificar cuáles son esos contaminantes que se trasladan por esta ruta del agua, las propuestas de acciones locales con impacto global, ¿no? O sea, de mi comunidad, cómo puedo dañar no solamente, o no me puede afectar solamente a mí, sino afecto a otras personas más. Puedo construir un mapa de viaje del agua y un plan de acción ambiental para poder prevenir que esto siga pasando. Entonces, con todas estas ideas, es importante que como docentes trabajemos, busquemos que el niño sea este protagonista, ¿no? ¿A dónde va la basura que tiramos? Rastros de plástico en el mar. Podemos generar experimentos, cómo se degradan estos materiales, la observación y registro de residuos en los alrededores, mirar y analizar el tiempo de degradación de cada material, ¿no? Y esta campaña de Escuela Libre de Plástico, que es algo sostenible en la escuela y en la comunidad. Sonidos del mar, cómo afecta el ruido a los animales marinos. Indagar sobre el impacto de los sonidos en estas especies marinas. Simulaciones en el aula, de cómo el ruido interfiere en la comunicación. ¿Cuál es el vínculo también de lo que sucede en el mar a estas especies marinas? ¿No? Propuestas de zonas de silencio marino o póster para poder difundir a los demás, ¿no? También para movilizar, por ejemplo, esas competencias de ciencia, como de diseñar también diferentes elementos tecnológicos, podemos crear detergentes biodegradables para proteger nuestros ríos, mares, investigar sobre los contaminantes, elaborar estos detergentes caseros a partir de productos naturales, hacer una comparación, demostrar esto que hemos creado a la comunidad escolar. Entonces tenemos diferentes ideas de proyectos que podemos desarrollar. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Simplemente que como docentes tenemos que conocer la competencia que esperamos que nuestros estudiantes puedan desarrollar y a partir de esas competencias, de lo que yo espero que desarrollen, proponer cuál es la mejor manera de poder hacer que mis estudiantes desarrollen esta conciencia. Quiero terminar con algunas recomendaciones sumamente importantes para el trabajo docente en los diferentes niveles. Es sumamente importante el despertar el interés y la disposición por aprender de todos los estudiantes. Y esto se va a generar a partir de situaciones significativas que estén vinculadas con la realidad, con el interés del estudiante, con el contexto. Esta situación va a permitir que el estudiante identifique esa necesidad concreta a partir de esta pregunta retadora, de esta pregunta que motiva a que él pueda proponer diferentes acciones, que le permita comprender qué es lo que se espera que aprenda, cuál es el propósito de aprendizaje del estudiante. Es también fundamental que los docentes diseñemos esas situaciones que sean auténticas, retadoras, contextualizadas, ¿no? Que respondan a estas características de los estudiantes, sobre todo a la edad.
Estas situaciones tienen que generar curiosidad, fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, motivar a que el estudiante quiera buscar soluciones y dar respuestas a este reto o desafío que se le propone. Ya hemos dicho reiteradas veces que las situaciones significativas deben movilizar diferentes competencias del currículo. Estas competencias van a ser seleccionadas por el docente a partir del conocimiento de lo que espera que el estudiante logre y puede utilizar diferentes recursos, diferentes materiales para poder movilizar, identificar estos recursos potentes que responden a esta edad y que me van a permitir que el estudiante pueda motivarse a querer buscar esa información o dar respuesta a ese desafío que le estamos proponiendo. Los estudiantes tienen que ser protagonistas activos, ¿no? Tenemos que dejar que ellos también propongan acciones en ese proceso de aprendizaje. El docente puede guiar, puede acompañarlos, tener una ruta, pero eso no significa que les limitemos esta oportunidad de que ellos también puedan proponer. Lo importante o lo que implica el aprendizaje de hacer, ¿no? Aprender haciendo. Esto va a facilitar que los procesos de los estudiantes y todo esto que se espera sea más vivencial, más significativo para ellos. Analizar situaciones problemáticas y las propuestas de soluciones desde una participación activa para construir estos aprendizajes significativos para la vida. Porque el estudiante esto que aprende le tiene que servir, tiene que tener una utilidad para su vida y tiene que tomar nuevas decisiones. También esto contribuye al desarrollo de una ciudadanía responsable, crítica y comprometida con un entorno local y global. Y además también es recomendable fomentar el trabajo interdisciplinario, ¿no? Movilizar diferentes áreas, trabajar en conjunto, por ejemplo en secundaria, que los docentes trabajen en conjunto proponiendo ese tipo de proyectos que movilicen diferentes competencias, involucrar a diferentes actores, familias, de la comunidad educativa, también otros actores, aliados externos de instituciones, ONGs que muchas veces trabajan en la escuela, en la comunidad, autoridades locales, instituciones públicas, privadas, que quieran apoyar en ese trabajo que la escuela se propone. Y algo importante, reflexionar. El docente tiene siempre que reflexionar sobre la práctica, sobre el proceso de aprendizaje que le va proponiendo a los estudiantes. Y a partir de esta reflexión, seguir en el mismo camino o reajustar, replantear para mejorar estos procesos que se le propone al estudiante y donde esperamos que el estudiante logre estos aprendizajes. Para este trabajo, ya les he mencionado también, AIME, que en la guía tenemos diferentes recursos. Hay recursos disponibles que pueden acceder descargando, está en la página web de Educación Ambiental del INEDU. Pueden acceder a esta guía y en la guía tienen todas estas infografías, recursos que les va a permitir trabajar en el campo y buscar mayor información que también les permite seguir trabajando. Muchas gracias, espero que haya sido importante lo que se les ha podido compartir. Si tuvieran alguna pregunta, igual también por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por estas orientaciones y sobre todo por hacernos ver que el tema de hablar sobre los océanos y las prácticas de consumo no solamente está referida al área de ciencia y tecnología, sino desde la liberación de los asuntos públicos y cómo podemos gestionar responsablemente estos recursos y cómo la movilización de las diferentes competencias del currículo nos hace tener una conciencia ambiental y promover prácticas responsables. Y justamente en esa misma línea de prácticas responsables, Hugo Cárdenas nos pregunta a Aimé y dice, se menciona de preguntar la procedencia de los peces, ¿de dónde tendrían que, o cuáles son los lugares en los cuales tendríamos que tener alerta sobre que nos están vendiendo tiburón?
Wow, bueno, esa es una buena pregunta, Manuel, porque en realidad el tiburón se extrae prácticamente a lo largo de la costa, dependiendo la especie y la temporada. Entonces, el saber de dónde tiene que ver con más el saber si es un producto fresco, que ese es un tema bastante importante, inclusive a nivel de salud, pero a nivel de impacto de especies se trata más de preguntar el qué. Y si es un toyo, sabemos que es alguno de los tipos de tiburón y es preferible no consumirlo. Pero la especie y es el punto más importante, y el de dónde viene es para hacer el relacionamiento con nuestra localidad y la frescura. Siempre va a ser mejor consumir una especie fresca local, así que por eso la recomendación. Ahora, si estamos comprando en el mercado, por ejemplo, el tema de vedas y tallas es consumiendo ciertas especies, ¿no? Y si vamos a comprar un pescado entero, sí hay tallas mínimas, y eso es un punto súper importante, porque si consumimos especies de tallas muy pequeñas, quiere decir que no le hemos dado el chance de que se reproduzca, y si no se reproduce, estamos afectando a la población. Entonces, por ahí la recomendación es especie, localidad por cercanía, talla, es decir, fijarse en el tamaño si uno está comprando en el mercado, y básicamente veas, ¿no? Dependiendo de la temporada y especie. Ok, María Aide nos comenta, dice, en Monsefú el chingrito es a base de guitarra, es uno de los platillos del lugar. ¿Qué podemos hacer para hacer entender que tiene una inadecuada práctica alimentaria? Sí, muchas gracias por la pregunta. En ese sentido, creo que a veces menospreciamos el valor de nuestras decisiones como consumidores, y el hecho de tan solo preguntar qué estamos consumiendo genera conciencia de que eso es importante, y el hecho de rechazar algunas especies y explicar por qué las estamos rechazando genera conciencia. Yo le doy muchísimo valor a eso. A veces es difícil hacer más que eso, pero si uno sabe que cierta especie, por ejemplo, está en veda, entonces decir, esta especie no se debería de estar consumiendo en esta época, y crear esa conciencia en donde uno está comprando para que lo tomen en cuenta y traten de evitar dar esas señales como productores, o como comercios que venden productos del mar, es súper importante. Entonces, yo siempre digo que en conservación estamos en el negocio de la influencia. Al final, lo que siempre buscamos es generar conocimiento para generar conciencia que lleve a un cambio. Gracias, Jaime. Bien, Ana María dice, buenas tardes de la región de Lambayeque. Quisiera saber cómo registro la asistencia. Bueno, hacerles saber a todos los que nos han acompañado en esta secuencia que para poder registrar su asistencia en el chat donde han estado formulando las preguntas y el comentario como María, hay en la parte superior fijado un enlace que es el enlace de registro de asistencia. En breves también vamos a colocar un enlace de encuesta de satisfacción para justamente nosotros ir mejorando en el tema de esta transmisión, y luego poder ampliando también las temáticas según las necesidades e intereses que ustedes requieren para ir implementando el tema de la educación ambiental y generar nuevas prácticas de comportamiento, ¿no? Bien, no sé, Aime, vamos a ir cerrando esta transmisión. No sé si quisieras dar algunas pautas finales o recomendaciones como consumidores y teniendo en cuenta que también tenemos una gran comunidad educativa escuchándote. Muchas gracias, Manuel. Bueno, primero que nada quisiera agradecer por este espacio, y también sobre todo agradecerle mucho a Luz Rosario por su presentación. De verdad que fue bastante inspiradora, y en general considero que la carrera de docencia es una de las que tiene mayor impacto sobre nuestras generaciones venideras, y me encantó las metodologías que se han planteado sobre cómo poder
impartir estos temas y hacer a los estudiantes partícipes de un proceso para que generen ese pensamiento crítico y que cuestionen. De hecho, es súper interesante muchas veces escuchar a los padres decir, pucha, es que mi hijo ahora no me deja comprar tal cosa, ¿no? O ya no llevo a mi hijo a tal lugar porque no le gusta y me señala. Y de verdad que a través de los estudiantes tenemos un impacto no solamente en los niños, sino en las familias y a través de las familias en las comunidades. Entonces, es un efecto multiplicador. Así que feliz de poder compartir este espacio. Y sí, qué importante que no solo los niños, sino que los adultos tengamos pensamiento crítico y cuestionemos cada vez que compramos algo, de dónde viene, cómo llegó aquí, cómo esta decisión de compra está afectando no solo a una especie, sino a un hábitat, a un ecosistema y a una comunidad. Porque yo siempre digo que nuestras decisiones de compra son al final votos y estamos votando en qué invertimos. Si invertimos en productos sostenibles que aportan hacia el bienestar tanto humano como de nuestro entorno y nuestro hogar, que es la tierra, o no. Así que muchas gracias, Manuel, por el espacio y nuevamente, Luis Rosario, un gusto compartir contigo. Sí. Gracias, Jaime, por estas palabras. Hay justo a partir de lo que señalas, Jaime, Miriam Ventura nos dice, también es importante poder generar la reflexión en los niños y adolescentes que la afectación de los ríos en las zonas andinas y amazónicas también impacta en el océano por cuanto desembocan allí. Todo está interconectado, ¿no? Lourdes Ballén nos dice, interesante, estamos trabajando en mi colegio un proyecto acerca del mar peruano y hoy los chicos expusieron sobre las actividades en el mar, la veda, la pesca ilegal y salió excelente. Buen tema. Se presta al debate, dice. ¿Okay? Entonces, creo que ahí estos dos comentarios nos hacen ver la importancia de movilizar todas las competencias del currículo para entender la globalidad del problema y proponer a soluciones locales a problemas globales. Y algo que señalaba Aime también es el tema del manejo de la divulgación de la información. El INIA nos hizo saber justamente que ya en los peces de ríos ya también teníamos el impacto de los residuos plásticos. Y en esa línea quisiera que Luz nos puedas dar algunas últimas recomendaciones para el desarrollo de las competencias de currículo y promover el cuidado de estos océanos y las especies marinas. Bueno, Manuel, en realidad, como lo menciona Ani, es muy importante el trabajo que se viene haciendo de las escuelas, ¿no? Nosotros, el Ministerio de Educación, impulsamos a partir de este enfoque ambiental el trabajo de la escuela a partir de estos PAI que proponen y cómo estos PAI se concretizan a través del trabajo de aula, a través del trabajo pedagógico, donde el docente no solamente realiza acciones como campañas o realiza de repente la vista de diferentes videos, imágenes, lecturas, de manera aislada, sino cómo los docentes integran a partir de esto, la búsqueda de aprendizaje, estas acciones, ¿no? Para poder potenciar y reafirmamos el hecho de la importancia de buscar este pensamiento crítico, esta reflexión y esta responsabilidad de actuar. Y para lograr esto solamente es a partir de estos aprendizajes, de manera integrada, ¿no? Donde el estudiante pueda realmente ser parte de esos aprendizajes. Y es algo que quiero que quede bien reforzado, ¿no? El estudiante es un elemento activo y principal del aprendizaje. ¿Cómo? Haciéndolo partícipe, el estudiante puede proponer, el estudiante también puede construir. Los docentes no somos los únicos que proponemos, sino nosotros también nos vamos replanteando porque lo que los estudiantes nos proponen complementan y refuerzan el trabajo que nosotros hemos pensado realizar. Y esto es en todos los niveles, según así sea en inicial, en el nivel primario, secundario, según la característica propia del estudiante, ellos van a proponer. Lo que hay que plantearles son este tipo de preguntas, motivarlos, llevarlos, ¿no?, a un proceso para que ellos puedan lograr estos aprendizajes. Y siempre involucrar a la familia, que es un actor sumamente importante, y a los diferentes aliados. Coger esta oportunidad de los diferentes aliados que suman a la escuela,
¿no? Que contribuye y aporta muchísimo, no solamente en la información que ellos pueden tener, sino en los elementos que ellos construyen, en el acompañamiento que nos pueden brindar. Entonces, tenemos un buen aliado con la IME, la BBF, tenemos estos aliados que son sumamente importantes. Les agradecemos también el trabajo que vienen desarrollando y promoviendo en nuestras escuelas, y para adelante. Y cualquier cosa, saben los docentes que pueden hacer sus preguntas. Si les surge a partir de lo que se ha venido compartiendo, por medio de Manuel, hacen llegar las preguntas y se les vamos ayudando y encaminándolos si quieren desarrollar ese tipo de proyectos. Muchas gracias con todos. Gracias, Luz. Entonces, ya saben, ustedes pueden ingresar a la página de Educación Ambiental, Ministerio de Educación, en la sección Recursos, va a poder descargar la guía de tiburones y rayas y también el correo electrónico para que nos hagan sus consultas y nosotros ver la forma de cómo apoyarlos en estos proyectos. Justamente en esa misma línea, antes de despedirnos, quiero hacer saludo a la Institución Educativa Virgen de Fátima 2031, al 055 Manuel González Prada, al 17032, al José Olaya Balandra, al Mariscal Castilla, al Seba San Jacinto, a la Institución Educativa P 72368 Muelle Yoquesino de Moo, y a la institución educativa Seba Julio Ponce Antunes de Mayolo, que el día de ayer fue reconocida como una de las instituciones con mayores logros ambientales en la implementación de sus proyectos educativos ambientales. De nuestra parte, muchísimas gracias a Inés Leslie, directora de conservación de la WWFP, y a Luz Rosario Inga, especialista pedagógica en la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación, que nos han acompañado en el webinar del día de hoy. Y bien, muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima edición. No se olviden de llenar la encuesta de satisfacción que está en el enlace fijado en el chat para poder tener en atención a sus comentarios y sugerencias. Muy buenas tardes y nos estamos viendo en una próxima transmisión.